Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de esta nueva obligación de contratar una ART para el personal doméstico. ¿Qué coberturas existen en nuestro mercado para comenzar a cumplir con ella? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales con un nuevo récord del Merval. Y en el último bloque hoy nos visita el economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos acompaña Jorge Alberti para repasar lo más importante de los mercados de capitales de esta última semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por venir. Bueno, arrancamos como siempre con la información que tenemos para hoy y a lo largo del mes de abril el Banco Central logró revertir la caída de las reservas internacionales que se ubicaron en los últimos días en niveles que no se veían desde finales de enero. Santiago amplía este tema. Así es, Ale, se aprovechó la calma en el mercado financiero. Más de 1.000 millones de dólares subieron las reservas internacionales después de tocar un piso y ya casi que están superando los 28.000 millones de dólares. Recordemos que, bueno, durante mucho tiempo el dólar oficial ha estado muy quieto en 8 pesos y el blue también estuvo bastante quieto en la zona de los 10.30, 10.40, pero en las últimas jornadas ha pegado un nuevo saltito, hasta 10,70 aproximadamente. Eso recién fue entre jueves y viernes. Pero lo cierto es que hubo varias semanas de calmas financieras que, hizo que el Banco Central pueda recuperar esas reservas o parte de esas reservas. Ahora hay que agradecerle a los agrodólares, como se los llama, las liquidaciones del campo que son muy fuertes durante este segundo semestre. Y también, por supuesto, hay algo de petrodólares porque también YPF se ha endeudado al extranjero a una tasa de 8,75 y parte de esos dólares también han ingresado a la Argentina para aumentar las reservas. Ale, bueno, lo que pasa, lo que están diciendo es que esto es algo transitorio, ¿no? Porque mientras la inflación siga el ritmo que está teniendo, es probable que la calma financiera se revierta para finales de año y hay que ver qué es lo que va a pasar con las reservas, bueno, cuando estemos finalizando ya el 2014. Lo cierto es que las últimas semanas han sido bastante tranquilas y han mostrado un aliciente tal que le ha permitido incluso al Banco Central bajar en algunos puntos la tasa de referencia para tratar de que el impacto sobre la actividad económica no sea tan grande como fue en el primer trimestre del año. Definitivamente, ¿no? En la medida en la que no se avance en la solución de los problemas de fondo de la economía, principalmente la inflación, esta calma tarde o temprano se va a terminar y la situación se va a complicar nuevamente, ¿no? Así es, Ale. Recordemos que, bueno, parte de la política del Banco Central para lograr esta calma financiera fue sacar una gran cantidad de pesos del mercado subiendo las tasas de interés 26, 28% y eso realmente tiene un impacto muy fuerte en la industria, en los comercios que no tienen crédito o tienen un crédito muy caro para poder funcionar con sus actividades cotidianas. Tal cual, el costo ha sido importante, pero bueno, hay que reconocer que por lo menos hay un esfuerzo por comenzar a resolver los problemas, ¿no?, que tiene la economía, los desequilibrios que presenta, y eso hay que destacarlo, ¿no?, digamos, en la medida, ¿no?, en la que no se continúe ignorando, ¿no?, justamente estos desequilibrios, hay que realmente festejarlo. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que seguramente se enteraron, ¿no?, en los últimos días que a partir de ahora se ha reglamentado, ¿no?, la ley de personal doméstico, de empleo doméstico, y hay que contratar una ART. Bueno, justamente Yami nos va a contar, nos va a brindar, digamos, información sobre las coberturas que existen hoy en nuestro mercado para comenzar a cumplir con esta obligación.
Finalmente se reglamentó la ley de personal doméstico, pero no así todos los artículos. ¿Qué significa esto? Que no hay una normativa específica vinculada a lo que tiene que ver con la contratación de la ART. Entonces queda un vacío legal. ¿A resolverse cuándo? Cuando la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la AFIP dicten normativa correspondiente, que significa que establezcan pautas claras sobre cómo se va a llevar este mecanismo a cabo, un mecanismo que obviamente va a generar bastantes complicaciones en un principio. Obviamente es completamente positivo, pero que prevé algunas cuestiones como que la gente, chequee, por ejemplo, mes a mes la información a través de Internet. Hay mucha gente que no tiene conexión a Internet, son todos empleadores que por algunas horas o por todos los días tienen contratada a una persona que hace tareas domésticas en su casa, con lo cual esto se va a tener que ver y bien. Por ahora el mercado, sin embargo, nos ofrece, ¿sí?, pólizas que permiten cubrir a estas personas cuando trabajan en nuestra casa y de repente, pueden sufrir un accidente como cualquier tipo de enfermedad, incluso yendo o viniendo de la casa del empleador. Entonces vamos a ver lo que ofrece, como les decíamos, las distintas compañías aseguradoras, en la mayoría pólizas que tienen que ver con accidentes personales con reembolso. Vamos a ver, sin embargo, algunas especificaciones. Como siempre, un ejemplo para una empleada doméstica con una suma en torno a los 250.000 pesos por muerte e invalidez, gastos médicos, atención, entre 25.000 y 100.000 pesos según la empresa. Esto siempre cuando uno consulta tiene que ver la letra chica, ¿sí? Y esto cubre también actividad laboral in itinere. ¿Cuánto sale esto por mes? Bueno, arrancamos con San Cristóbal en 60 pesos. SMG 62,50, MAPFRE ya en 70,50, Federación 77 pesos. Ya yendo un poquito más arriba, nos encontramos con Sancor 77, RSA y Comercio 78, La Segunda 85 y Allianz 86 pesos por mes. Y atención ahora, porque de las dos compañías que les presentamos en la placa que sigue, tenemos a Federación con 89 y la Holanda, como ustedes ven, con 152, que son pólizas prestacionales. ¿Qué significa esto? Que la persona cuando tiene el problema no tiene que ir y pagar, ¿sí?, sino que ya se dirige a los centros que la aseguradora prevé para, por ejemplo, cuando tiene un problema de salud. Y ahí se atiende y ya queda enmarcado en esa cobertura que contrató su empleador. Esto es lo que en este momento hay en el mercado. Habrá que ver cómo siguen los próximos meses y con cuánta urgencia se implementa lo que tiene que ver con la contratación obligatoria de los seguros de las ART para las empleadas domésticas. Muy bien, información para ir haciéndonos a una idea, ¿no?, de justamente el tipo de coberturas que hay disponibles en el mercado y que vamos a tener que contratar en un tiempo cuando esta obligación quede establecida. De todas formas, siempre es bueno, ¿no?, contar con este tipo de coberturas para hacernos cargo, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos sobre los empleados domésticos y contar, ¿no?, con el dinero que se requiere para hacernos cargo justamente de este tipo de cuestiones. Vamos ahora a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido a nivel local, donde hemos tenido un nuevo récord, como viene sucediendo a lo largo del año, en forma periódica se van batiendo nuevos récords y esto volvió a suceder en la última semana. Jorge. Sí, así es, Alejandro. Lo que observamos en las últimas semanas es básicamente un incremento en el volumen de operaciones que llevó a transar diariamente volúmenes entre 140 y 150 millones de pesos y obviamente venimos con un desarrollo alcista del mercado liderado por distintos sectores. En un principio fueron compañías del sector petrolero, luego el sector siderúrgico, últimamente tuvimos una recuperación muy fuerte del sector bancario, toda la parte financiera, y eso permitió escalar rápidamente posiciones en el índice Merval, que lo llevó finalmente a la zona superior a los 6.700 puntos, que vuelve a ser un nuevo récord para este indicador aquí en Argentina. Bueno, de esta manera cerramos este bloque. Quédense ahí en instantes, estamos nuevamente con ustedes. Bueno, aquí estamos, ya vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder las consultas que nos han enviado a través de Facebook o a través de nuestros números telefónicos sobre la situación de las entidades bancarias. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, con la pregunta de Laura, en este caso, sobre la situación del Banco Patagonia. Para Laura, entonces, es un banco de capitales nacionales que ocupa el puesto número 10º en el ranking de depósitos aquí en la Argentina. Vemos sus números en pantalla, tienen patrimonio de 4.453 millones de pesos.
Depósitos 21.380 millones y acumula resultados positivos, según la última información del Banco Central, de 1.086 millones de pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y liquidez. Asignamos cara sonriente para el Banco Patagonia. Muy bien, abrimos un nuevo tema y con las subas en las tasas de interés impulsadas por el Banco Central para desincentivar la compra de dólares en los últimos meses, aumentó fuertemente el costo del crédito, tanto para los consumidores como para las empresas. Estefanía de Aníbali dialogó acerca de este tema con el público en la calle. Café Financiero le consultó al público acerca de cómo viene haciendo frente a esta situación y qué medidas viene tomando para morigerar su impacto. Consumo familiar, reducir el consumo de tarjetas, o sea, las cuotas. No, creo que van a permanecer un tiempo más, sí, dependiendo siempre del tema financiero y económico. Yo creo que temporal no hay nada. Cuando eso queda, ya queda por el tiempo y será cada vez más grande. No tomo créditos con el objeto de no pagar las tasas absurdas. Supongo que se va a extender en el tiempo porque tienen que mantener el dólar fijo. ¿Crees que esta situación se va a extender en el tiempo o crees que es algo temporal simplemente? No tengo idea. Ojalá lo supiera porque así sabría si me quedo en peso o si me pasas. Está bien la medida que se está haciendo, sacar la plaza. Dejé de usar mucho lo que es tarjetas de crédito, que tenía que subirles la tasa más que nada en compras que son compras más grandes. Bueno, como venimos diciendo aquí en el programa, hay que ser más cuidadoso con los consumos en esta época, ¿no? Con estas altas tasas de interés. Quizás hay que fijarse cuáles son los bancos más económicos y tal vez posponer algunas compras que no sean indispensables. De todas formas, hay que decir que en los últimos días hubo algunos indicios de que tal vez el Banco Central puede intentar aprovechar este aumento de las reservas para comenzar a bajar al menos un poco las tasas de interés. Sí, Ale, y también hay que tener en cuenta que bueno, esta suba de la tasa de interés es el reflejo de que algo se hizo mal, ¿no? Cuando uno mueve a bandazos la economía, cuando devalúa 40%, las tasas de interés pasan del 15 a 30%, se duplican, es porque hay algo que no se hizo bien y lo importante es bueno, tratar de cambiarlo, que eso no continúe. Y como decimos siempre, en el fondo, el problema que está detrás de estos inconvenientes, de estos sobresaltos que tenemos, es el problema de la inflación, definitivamente. Sí, que hace que los ajustes sean cada vez, digamos, más dolorosos, porque esto efectivamente tiene consecuencias a nivel de actividad y por supuesto también en el empleo. Muy bien, vamos a seguir ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales brevemente. Vamos a dar un panorama de lo sucedido en la reunión que tuvo la Argentina en la Corte Suprema de los Estados Unidos con aquellos acreedores que no ingresaron los canjes. Sí, exactamente, Alejandro. Finalmente esta semana se dio la posibilidad de que el gobierno argentino pueda exponer ante la Corte de los Estados Unidos sobre su postura frente al reclamo de los holdouts. Recordemos que el reclamo era que en esta parte del juicio se pueda exponer cuáles son los activos pasibles de embargo. Finalmente la Corte lo que determinó es que solamente se van a poder embargar aquellos bienes en el exterior que no tengan que ver con la parte diplomática y la parte militar del país. Así que bueno, el reclamo avanza, pero lentamente se van resolviendo algunos puntos hasta llegar a la cuestión de fondo. Bueno, veremos qué sucede con esta cuestión de fondo, que se espera, ¿no? Que se resuelva, que pueda haber una solución en junio o julio de este año. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para María Marta, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta empresa presenta un activo de 3.691 millones de pesos, pasivo 2.640 millones, patrimonio 1.050 millones de pesos, resultado positivo 66 millones, primas 2.299 millones de pesos e informa 3.138 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo y recuerden, sigan enviando sus consultas, sus preguntas, @Café Financiero en Twitter o a través de Facebook, también nos encuentran como Café Financiero. Bueno, de esta manera cerramos este bloque. Quédense con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando aquí con el economista Pablo Rojo sobre los principales temas económicos de la semana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Una semana en la que se conocieron los indicadores, las estimaciones en verdad del INDEC sobre el nivel de actividad económica para el mes de febrero. La economía creció justamente año a año. En febrero solo el 1,3%, en línea con lo sucedido en el mes de enero y menos de la mitad del crecimiento que se registró en todo el 2013. ¿Esperás, Pablo, que este enfriamiento que se está empezando a notar en estos primeros meses continúe intensificándose a lo largo del año? Probablemente, porque tengo la impresión de que el aumento de tasas de interés que dispuso el gobierno a partir de diciembre, enero, y que le dio algún respiro, sobre todo en materia cambiaria, va a ser difícil de revertir en tanto y en cuanto no haya un esfuerzo fiscal muy significativo. Y ese esfuerzo fiscal hoy no está apareciendo, con lo cual me parece difícil que el gobierno pueda dar marcha atrás sobre las decisiones monetarias que se tomaron en el Banco Central. Y yo creo que esas decisiones monetarias en el Banco Central son las que están en gran parte desacelerando la actividad económica y probablemente terminemos con alguna reducción del Producto Bruto durante el año 2014, ¿no? Hablábamos justamente sobre este tema en el bloque anterior, ¿no? Y especulábamos, ¿no? De hecho, con algunos indicios que se dieron en los últimos días, hubo una leve baja de la tasa Badlar, ¿no? Especulamos con que quizás el Banco Central, aprovechando, ¿no?, esta recuperación de las reservas, quizás se tire un lance, ¿no?, para ver qué pasa si baja la tasa de interés. Y bueno, yo creo que va a ser difícil que pueda hacerlo, porque en realidad tenemos un... ¿Crees que apenas baja la tasa va a empezar a dispararse un veranito el porque dólar? se está liquidando la soja, pero el resto de la economía no está funcionando bien. Incluso las cuentas externas están bastante mal. Por ejemplo, los resultados del comercio exterior de enero, febrero y marzo fueron muy malos. Las exportaciones bajaron 16% en el mes de febrero, en el mes de marzo, con respecto a marzo del año pasado. Es decir, la pérdida de competitividad que tuvo la economía durante todo este tiempo está pasando factura. Entonces no vamos a tener una situación externa tan holgada como otros años, a pesar de que la soja tiene buenos precios, de manera tal que no me da la impresión de que si el Banco Central en las próximas semanas toma alguna decisión para reducir la tasa, va a tener que volver atrás rápidamente. Yo creo que hacia incluso fines de mayo, junio, julio, cuando se empieza a agotar la liquidación de dólares de la exportación de soja, vamos a volver a tener situaciones tensas en el mercado, porque nadie está percibiendo que el gobierno entiende la profundidad de la crisis frente a la que de alguna manera los argentinos estamos plantados. Esto no se resuelve aumentando la tasa de interés, está claro que ese es un instrumento que simplemente sirve para ganar tiempo. Ahora, Pablo, esta caída que vos decís preocupante en las exportaciones, en el saldo comercial, ¿no tendrá que ver también con las retenciones de grano que en febrero, marzo hicieron los exportadores por ahí esperando una mayor devaluación que finalmente no hubo? Bueno, no es tan así, porque cuando uno mira el desagregado, lo que cayeron son las exportaciones industriales también. Ha habido reducciones, por ejemplo, en el sector automotriz, que es, además de un gran importador, un gran exportador. Ha habido caídas, la coyuntura en Brasil no es buena tampoco. Brasil es un sector, es una economía que tracciona mucho a la industria argentina que exporta. Entonces hay varios elementos que dan cuenta de un cuadro bastante complicado. Vos, Pablo, decís que lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora es subir las tasas de interés, pero bueno, también hizo una devaluación significativa. Sí, claro. También ha comenzado a resolver algunos conflictos con el mundo externo, ¿no?, como el tema de Repsol. También, digamos, ha avanzado en las negociaciones en el CIADI. El gobierno toma decisiones... También ha avanzado en la baja de los subsidios, ¿no? También un tema que se reclamaba. Toma y decisiones es muy con una parsimonia que pareciera de otra época, porque si el gobierno hubiera adoptado estas decisiones a este ritmo hace 2 años, tal vez hubiera tenido efectos prácticos. Ahora, en todas aquellas cuestiones que vos señalás, realmente estamos al inicio del camino. Sí, bueno, se arregló el tema de Repsol, efectivamente. Tardaron 2 años y medio en hacerlo, porque si era para pagar 5.000 millones de dólares, como finalmente se están pagando ahora, ¿por qué no arreglaron hace 2 años? Si los españoles hubieran aceptado hace 2 años también recibir 5.000 millones. Ha habido un cambio de postura, ¿no?, en el gobierno, eso seguro. Bueno, y nos hubiéramos ahorrado 2 años durante los cuales no se pudo invertir ni $1 en el sector petrolero. En el tema de
Club de París, Fondo Monetario, estamos al principio del camino. Ni siquiera el gobierno argentino ha formalizado una propuesta que esté sujeta en este momento a consideración. Pareciera que tienen toda la vida por delante y en realidad yo creo que nuestros tiempos hoy son bastante más acotados. Hay una enorme inoperancia del gobierno en los temas centrales. Y yo creo que lo de YPF es casi el paradigma de eso, porque fueron 2 años tirados a la basura. Si había que arreglar, bueno, arreglábamos hace 2 años, cuando se votó la ley de expropiación, se hacía esta oferta y nada más. Y los españoles hubieran dicho probablemente sí, vamos adelante, y hubiera sido un proceso contradictorio sin duda, pero no tan gravoso como terminó siéndolo, ¿no? Te decía, en estos 2 años en el medio cayeron un montón las reservas, o sea que ya hubo un costo financiero tremendo. Pero vos hablabas recién, Pablo, de una especie de veranito de calma financiera. Te quería preguntar si no ves en el tema del cepo cambiario, en la apertura, ¿no? Porque también es cierto que cuando el dólar blue se fue a 13, se abrió un poco el cepo para que los asalariados puedan comprar vía la FIP un 20% de su sueldo. Digamos, si no pensás que abriendo un poco más el cepo cambiario se podrían resolver también algunos problemas, aunque sea de expectativas de devaluación. Bueno, lo que pasa es que si abrieran un poco más, es decir, en algún momento me parece que se discutió cerca o lejos del gobierno la posibilidad de liberar el mercado cambiario y suprimir el cepo. Eso sería una buena decisión. Lo que pasa es que implicaría aceptar que el dólar iba a ubicarse alrededor de los 10 pesos. Ahora, es cierto que esa decisión, si el gobierno la tomara y la acompañara con un programa sensato en materia fiscal, permitiría automáticamente una reducción muy fuerte de la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés está en 30 o en 40%? Y por las expectativas de devaluación. Por las expectativas de devaluación, porque está claro que lo que el gobierno devaluó no alcanza para restablecer el equilibrio en el mercado de cambios. Eso cualquiera que tenga nociones mínimas de economía lo entiende. Después de una devaluación, en cualquier situación normal, las tasas de interés bajan. Acá se devaluó y las tasas de interés subieron. A ver, que alguien me explique por qué pasó la inversa que lo que dicen los libros. Claro. Es decir, pasó la inversa que la que dicen los libros porque el gobierno no avanzó todo lo que debiera y además en ese camino. El proceso inflacionario además continúa. Digamos. Por supuesto que el proceso... Pero ¿quién motoriza el proceso inflacionario hoy? Te lo dejo a vos, ¿no? Que eso se les puede. Un enorme exceso de gasto público que está presionando permanentemente sobre la demanda y después un aumento desmesurado de la presión impositiva que está destruyendo los costos de las empresas. Entonces, si levantamos el cepo, el dólar se va a 10. El dólar ya está en 10, bueno, porque salvo para el que importa o el que exporta no está en 10 y la diferencia sería muy significativa. Está en 10 el dólar paralelo, digamos. Para el ahorro, para el turismo, para la tarjeta de crédito. El 90% de la economía no es ni turismo ni tarjeta de crédito. El 90% de la economía es el chacarero que se levanta a la mañana, va al campo, trabaja y después vende afuera, la empresa que importa sus insumos porque necesita completar su producción, en fin. Ese es el dólar que importa, el dólar de 8... Pablo, ¿cuáles son, en tu opinión, los riesgos, ¿no?, de continuar con este plan económico tan desarticulado que intenta poner en práctica el gobierno? Y que tengamos una nueva crisis como la que tuvimos en diciembre y enero. Cuando se termine la liquidación de la soja. Además, eso es una cosa tan obvia, todo el mundo lo sabe. Es decir, en los mercados todo el mundo está esperando que llegue ese momento para que aparezca nuevamente la tensión en el mercado. ¿Cuál es el costo de una nueva crisis de estas características, una mini crisis cambiaria para la población, ¿no?, que por ahí está viendo y dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta política económica que está aplicando el gobierno? Bueno, las consecuencias es una nueva pérdida de poder adquisitivo, una nueva... frustración en lo que se refiere a las expectativas, a la manera en que cada uno de nosotros toma decisiones de cara al futuro. Yo tengo la impresión de que hay o una absoluta inconsciencia de cuál es la realidad de la economía o una enorme impericia, o las dos juntas. Porque realmente uno no está notando que tengamos un programa económico consistente. El Banco Central de alguna manera hizo su trabajo con los instrumentos limitados que tiene cualquier banco central, que lo que puede hacer es absorber liquidez, aumentar las tasas de interés, para lograr algún equilibrio parcial en el mercado sobre el que trabaja. Pero eso no es la economía.
Muy bien, bueno Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos de esta manera con las conclusiones de Pablo Rojo sobre la manera en la que el gobierno viene afrontando los importantes problemas que tiene la economía y las consecuencias justamente que puede tener esta falta de manejo de acuerdo a su opinión. Cerramos de esta manera, nos encontramos mañana mismo a las 19:30 aquí en Metro.